Hola Física 1. Bueno, en este momento me toca a mí hablar y continuar con los ejercicios, básicamente los ejercicios propuestos de la práctica 1, 2 y 3, hablando de la unidad 1, 2 y 3, la práctica que propuso Carlos. Y bueno, en este caso y este video va a tratar del ejercicio número 3, el ejercicio del ascensor. ¿Qué nos dice el ejercicio? Seguramente lo van a ver en pantalla, pero mientras yo se los voy leyendo, ¿sí? Dice esto: un ascensor se encuentra subiendo con una velocidad constante de 4 metros sobre segundos. En el instante en que el piso del ascensor se encuentra a 40 metros sobre la planta baja, se desprende la lámpara del ascensor que se encuentra a 2,5 metros de altura, ¿sí? Y aclara ahí sobre el piso del ascensor y cae hasta estrellarse contra el piso del ascensor. Suponiendo, ¿sí?, que la ausencia de la fricción en la caída, hablando de la fricción del aire, ¿bien?, nos propone tres incisos. El inciso A, B y C. ¿Qué nos dice el primer inciso? Dice: indicar la función I de t, o sea, posición de la altura en función del tiempo, que represente la altura de la lámpara sobre el piso del ascensor, a partir del instante que comienza a caer, y calcular el tiempo que tarda la lámpara en chocar contra el piso. ¿Bien? Muy bien. Fíjense, aquí estamos graficando, este es el ascensor, aquí tenemos la lámpara. Nos está diciendo el ejercicio que se encuentra el ascensor, el piso del ascensor se encuentra a 40 metros de altura con respecto a la planta baja. Esta línea azul que dibujamos acá va a representar la planta baja. Y nos está diciendo también que el ascensor se encuentra subiendo, ¿sí?, todo en conjunto, el ascensor con la lámpara y todo compuesto, se encuentra subiendo con una velocidad de 4 metros sobre segundo. También tenemos que, aquí no nos dice, pero bueno, ahí lo dejamos y lo ponemos. En todo este movimiento está involucrada la aceleración de la gravedad, y ahí la ponemos a la dirección que tiene, hacia el centro de la Tierra, con la magnitud que le tomamos como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. También nos está diciendo que la lámpara, ¿sí?, en ese instante se encuentra obviamente en el techo del ascensor y se encuentra a 2,5 metros de altura sobre, ¿sí?, el suelo del mismo ascensor, el piso del mismo ascensor. Es bastante, no es tan grande, ¿sí?, es algo normal. 2,5 metros de altura es algo normal para el techo de un ascensor. Bueno, ese es el planteo que nos hace, ¿sí? Después nos dice el mismo planteo del ejercicio que, bueno, el ascensor sigue subiendo y en ese instante, cuando se encuentra a esa altura, es cuando se desprende la lámpara y la lámpara vemos que va a empezar a caer porque se desprende, teniendo en cuenta que tiene una velocidad inicial, el ascensor tiene una velocidad inicial. Más adelante vamos a ir viendo qué otras cosas nos están pidiendo, pero cuando se desprende en algún momento llega a chocar contra el suelo, ¿sí? A ver, lo dibujemos un poco. Si este ascensor seguiría subiendo, lo hagamos aquí a la par, ¿sí? Sería cómodo o sería más correcto hacerlos en el mismo lugar y hacer una figura por encima, pero yo lo voy a dibujar a la par para no hacer mucho dibujo por encima. Va a llegar un momento que el ascensor esté más elevado. En ese momento, cuando el ascensor se eleve, ¿sí?, siga con ese movimiento, va a ocurrir que la lámpara ya en ese instante va a tocar el suelo, ¿sí? Bien, el ascensor se desprende y en algún momento caerá y tocará el suelo el ascensor, ¿sí? Hagamos algunas salvedades y vamos poniendo algunos datos. A este momento lo vamos a llamar instante 1 o tiempo inicial, como quieramos ponerlo, ¿sí? Aquí le voy a poner tiempo inicial. En este movimiento le vamos a poner tiempo inicial y ese tiempo inicial va a ser donde vamos a empezar a hacer los conteos, que va a ser de 0 segundos, ¿sí? En este instante, cuando la lámpara
ya toca el suelo del ascensor, lo vamos a llamar T1, ¿sí? Y a esto no sabemos todavía en qué momento va a ser algo que vamos a tener que descubrir. O más que T1 lo dejemos como T, ¿sí? Así este sea como el tiempo inicial de los movimientos y este sea el tiempo final de esos movimientos que vamos a analizar. Bien, lo primero que nos piden en el ejercicio A o el inciso A, nos piden dos cosas. Primero nos pide que armemos una ecuación de la posición con respecto al tiempo. ¿De quién? Nos pide que armemos una función de la posición con respecto al tiempo, pero ¿de quién? Está hablando de la lámpara. Y en este caso especial, nos está hablando de la lámpara que se encuentra, ¿sí?, en el ascensor, pero nos está hablando que lo hagamos a este movimiento respecto al mismo ascensor, o sea, respecto a la planta baja del ascensor, ¿sí? Y en esa situación voy a hacer un pequeño sistemita de referencia, donde esto va a ser la Y y esto va a ser la X, ¿sí? Ahí vamos a tomar ese sistemita de referencia. Ahora, todo el sistema se está moviendo, ¿bien? Y la pregunta va a ser, ¿cómo tomaríamos aquí nuestra posición con respecto al tiempo? Tomaremos como un movimiento con velocidad constante, ¿sí?, que todo el movimiento se está tomando con velocidad constante, esa lámpara seguirá con esa velocidad constante, o esa lámpara estará sometida a una aceleración de la gravedad cuando se suelta, y ya la posición con respecto al tiempo tendremos que manejarla a partir de, ¿qué cosa?, de un movimiento acelerado. Bien, y aquí planteamos, bueno, si ustedes lo ven bien, al soltarse la lámpara, lo que va a pasar es que queda sometida, o sea, queda en el aire, no queda en el sistema agarrada al ascensor, entonces va a quedar sometida a la aceleración de la gravedad. Vamos a trabajar con la posición respecto al tiempo de un movimiento acelerado y, en particular, de un movimiento con la aceleración de la gravedad. Bien, planteemos, si nos acordamos, esto sería, ¿sí?, lo hagamos bien general, sería posición inicial, ¿sí?, más velocidad inicial por tiempo, y en el caso, fíjense, de que tenemos el movimiento particular que está, la aceleración está contraria a ese sistema de referencia que nosotros tenemos, fíjense, la aceleración de gravedad es negativa, vamos a tomarlo como negativo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y aquí les hago la pregunta, ¿sí? El sistema de referencia nos está diciendo que va a ser con respecto al piso del ascensor. Y la pregunta va a ser, bueno, posición inicial, si es con respecto al piso del ascensor, va a ser de 2,5 metros, ¿sí? Entonces vamos reemplazando algunos valores, así nos van quedando. La posición inicial va a ser de 2,5 metros. Bien, velocidad inicial de la lámpara. Decimos que todo se mueve con velocidad de 4 metros sobre segundo. Ahora la pregunta que le hago. En el ascensor, ¿sí?, con el sistema de referencia del ascensor, ¿tiene una velocidad inicial la lámpara? Y le voy a dejar, sería buenísimo poder interactuar esto, pero les voy a dejar unos segundos para que lo piensen. Les vuelvo a repetir. La lámpara con respecto al sistema de referencia está marcado, y nos pide que lo marquemos de esa manera, sobre el piso del ascensor y con el ascensor mismo. ¿Tiene velocidad inicial ese movimiento? Y la respuesta es que no, ¿sí? ¿Por qué? Y lo habló Carlos también en unos videos anteriores, esto que hizo de a poco, esto de llevarnos el tren, de llevarnos a un avión y después hablar de la Tierra y hablar de los
sistemas de referencias inerciales, que eran sistemas en los cuales se movían con velocidades constantes. Y aquí, justamente, el ascensor es un sistema de referencia inercial que se mueve con velocidad constante. Y en muchas ocasiones, en esos sistemas de referencia inerciales, podemos pensar que está en reposo si estamos dentro de ese sistema y si miramos como observador dentro de ese sistema, como yo en este momento. Yo en este momento veo el pizarrón, veo la pared, ¿sí? Veo la cámara, ustedes me están viendo a mí, pero veo la cámara y para mí todo está en reposo porque es un sistema de referencia el mismo planeta Tierra. Pero ya nos dijo Carlos que se está moviendo y nos estamos moviendo a 100.000 kilómetros por hora, o sea, a mucha velocidad. Y es genial el ejercicio este, porque este ejercicio va a trabajar, todos los incisos, va a trabajar de cinemática. Pero aquí nos plantea esta cuestión muy importante de los sistemas de referencia inerciales, que van a ser muy importantes también verlos y analizarlos en la dinámica y en las leyes de Newton. ¿Por qué lo digo? Ustedes si van a estudiar y lo van a ver en el Serway, en las dos leyes que marca la primera ley, ¿sí? La ley de inercia, y la segunda ley, la ley de masa, lean bien con cuidado, porque no siempre se la da de esa manera, pero lo remarca mucho Serway, ¿no? Esto de en un sistema de referencia inercial, ¿sí? Esta ley se cumple si se ve desde un sistema de referencia inercial, si se ve desde un sistema que tiene esa velocidad constante. Por lo tanto, volvamos acá al ejercicio. Decíamos que la lámpara, si yo estoy adentro del ascensor, ¿sí? Y no percibo porque todos se están moviendo a la misma velocidad, decíamos, si hago esto, va a pasar esto, lo mismo que estoy haciendo, y si dejo caer algo, cuando se deja caer, tiene una velocidad inicial cero. Se lo suelto, lo dejo caer y viene a mi mano, ¿sí? Va a pasar lo mismo con la lámpara si la miramos desde el ascensor y dentro del ascensor. Si yo la miro desde el ascensor, la lámpara se deja caer. ¿Y cuál es la velocidad inicial cuando se deja caer la lámpara desde el ascensor? Velocidad inicial cero. Por lo tanto, esta parte de la ecuación no la vamos a tomar porque la velocidad inicial cero y anula todo este término. Y sigamos con el otro. Menos, y ahí tenemos un medio de g por t al cuadrado. Y g decíamos que era 9,8 metros segundo al cuadrado. Si hacemos la multiplicación por un medio nos queda de 4,9. Metros sobre segundos al cuadrado por tiempos al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está una de las cuestiones que nos está pidiendo el inciso A. Encuentra la función, ¿sí?, de la altura o la posición en función del tiempo de quién. De la lámpara cuando se deja caer dentro del ascensor y tomando como sistema de referencia el mismo ascensor. ¿Bien? Y ahí estaría. El segundo inciso nos pedía que calculemos el tiempo, ¿sí? O el mismo inciso, ¿sí? Nos dice que calculemos el tiempo que tarda la lámpara en chocar contra el piso. Y es un poco esto, ¿sí? Si nosotros seguimos en este sistema de referencia inercial y lo planteamos y lo dejamos aquí como en esta situación, el tiempo en el que toca la lámpara el suelo del ascensor. Y al tocar la lámpara el suelo del ascensor hay un dato importante. La posición que va a tener la lámpara cuando toque el suelo del ascensor va a ser cero. Va a ser la posición del origen, es cuando llega a tocar la lámpara el suelo del ascensor. Y ahí lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. La posición que debemos encontrar cuando toque la lámpara el suelo va a ser la posición cero. Y de esa manera nos va a quedar la ecuación, ¿sí?, en función del tiempo, y nos va a quedar una ecuación con una sola variable, que va a ser el tiempo, justamente este tiempo que toca la lámpara el suelo. De esa manera ponemos esto cero es igual a 2,5 metros menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Bien. De ahí, para despejar esto, el 2,5 metros pasa negativo, lo voy a hacer acá arriba, ¿sí?, acá con menos 2,5 metros igual, ¿sí?, y este 4,9 metros segundo al cuadrado lo pasamos dividiendo como menos 4,9
metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto igual a tiempo al cuadrado. Si despejamos el tiempo, nos va a quedar que el tiempo, aquí lo anulamos al signo negativo los dos, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2,5 metros sobre 4,9 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Aquí vamos a tener dos opciones. Cuando nosotros pasamos un valor, una potencia par, y la pasamos como raíz, siempre nos aparecen dos posibilidades. Nos aparece la posibilidad positiva y negativa. Pero estamos hablando del tiempo en adelante, y el tiempo lo vamos a contar como positivo, por lo tanto solamente vamos a tomar el valor positivo de esa ecuación. Vamos a calcular un poco qué nos da. Y tenemos que hacer la raíz cuadrada de 2,5 dividido 4,9. 5 séptimos, ¿sí? O 0,71. ¿Sí? Vamos a poner 0,71. Entonces decimos que el tiempo es igual a 0,71 segundos. ¿Y por qué nos da segundos? Fíjense. En este caso, aquí se nos valora el metro y nos queda el divisor del divisor. Y esto que nos decía Carlos también en uno de los videos, lo que está abajo de lo de abajo, ¿sí? Pasa a estar arriba, es lo que nos decía. Bueno, este segundo al cuadrado va a pasar a estar arriba, pero como está dentro de la raíz cuadrada, se van a anular los cuadrados y nos queda el tiempo en segundos. Por lo tanto, este va a ser el tiempo, en el cual va a tocar el suelo de la lámpara. Tiempo es 0,71. Sigamos. ¿Qué nos dice el inciso B? Indica la función I de t que representa la altura de la lámpara sobre la planta baja a partir del instante de la caída. ¿Sí? Bien, y después nos pide también comprobar desde este sistema de referencia ubicado en la planta baja que el tiempo que tarda la lámpara en chocar contra el piso del ascensor es el mismo que se calculó antes. Vamos primero a indicar la posición con respecto al tiempo, pero nos pide otro sistema de referencia. El sistema de referencia que nos está pidiendo es este. Vamos a correr un poco lo de la planta baja, para que se vea un poquito mejor. Voy a poner la planta baja acá. Y el sistemita de referencia que nos está pidiendo es ahora sobre la planta baja. Bien. Ahora ya es otro sistema y la observación que se hace en este caso, en el inciso B, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si nos paramos acá, vemos al ascensor que va subiendo y todo está subiendo. También vemos a la lámpara que está subiendo junto con el ascensor. Después, esa lámpara que está subiendo junto con el ascensor se desprende, la vemos desde este sistema que se desprende y cae hasta tocar el suelo del ascensor. Pero ahora ya cambió, ya el sistema de referencia no es un sistema de referencia basado en el ascensor, un sistema de referencia inercial basado en el ascensor, sino va a ser un sistema de referencia inercial, pero ya basado en la planta baja. Y en este caso sí. En este caso, esta lámpara, si la dejamos solita, va a tener una velocidad inicial. Si ustedes la dejan solita esa lámpara va a tener una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque está yendo junto con el ascensor con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Bien. Y en ese instante se va a encontrar a la altura, fíjense bien, ¿cuál es la altura que tiene la lámpara? No va a ser los 40 metros ni tampoco va a ser los 2,5 metros. Si planteamos desde el sistema de la planta baja, va a tener la suma de los dos. 42,5 metros de altura va a tener la lámpara.
Bien. Entonces planteemos, a ver, vamos de nuevo. Va a ser la misma ecuación porque en este caso también está acelerada por la gravedad porque se suelta. Y va a ser lo misma. Pero ahora la posición inicial, esta misma ecuación va a ser, ¿sí? Pero en este caso la posición inicial ya no son los 2,5 metros, sino son 42,5 metros de altura. Ahora sí tenemos velocidad, ¿sí? Porque como dijimos, desde abajo vemos que el ascensor y la lámpara van a esa velocidad, en ese momento se suelta, pero en ese momento que se suelta sigue a esa velocidad la lámpara. Entonces tenemos la velocidad de la lámpara que va a ser de 4 metros sobre segundo por el tiempo, si seguimos esa ecuación, menos lo mismo, un medio de G, un medio de 9,8, nos va a quedar 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y aquí ya tenemos esta ecuación que nos está planteando esta situación, ¿sí? Y ahí, en esta ecuación, que es una ecuación cuadrática, ya planteamos la posición de la altura de la lámpara con respecto al tiempo cuando se deja caer la lámpara. Otra cosa nos estaba pidiendo, nos pedía también comprobar desde este sistema de referencia ubicado en la planta baja que el tiempo que tarda la lámpara en chocar contra el piso del ascensor es el mismo que se calculó antes, ¿sí? Y bueno, y ahí entra el análisis. ¿Cómo hacemos para analizar desde este sistema de referencia inercial? Yo veo que el ascensor sube, que se desprende la lámpara, todo lleva a una velocidad, pero al desprenderse la lámpara empieza a actuar sobre la lámpara la aceleración de la gravedad, cae la lámpara o tiene la caída libre, esa lámpara. Y bueno, y en esa situación, ¿cómo veo y calculo el tiempo? Seguimos con esta postura de tomar el tiempo inicial en ese en el que se suelta la lámpara. Y el tiempo que tenemos que calcular es el tiempo que choca la lámpara contra la base del ascensor. Y para hacerlo vamos a tener que hacer un sistemita o un problemita de encuentro, porque van a ser dos cuestiones. El ascensor que se sigue moviendo con una velocidad constante y la lámpara que está en una situación de caída libre. Y esa situación de encuentro va a ser justo este momento, ¿sí? Ese momento va a ser el momento en el que choquen y en base a este sistemita de referencia va a ser esta altura. ¿Sí? Esa altura es la que tenemos que calcular, no, todavía no, pero sí es la altura en la cual van a chocar, ¿sí? Está ahí. Esa altura ahí va a ser igual para los dos en este sistema de referencia inercial. Va a ser igual para el ascensor o la base del ascensor, el piso del ascensor, y va a ser igual a la lámpara cuando choca el ascensor. Ese va a ser el encuentro. Entonces, lo que tenemos que plantear ahora, ya tenemos esta que representa la lámpara, vamos a hacer la que representa el piso del ascensor. Esta representa la lámpara y la del piso del ascensor va a ser una I de t, pero ahora como es un movimiento con velocidad constante, lo vamos a tomar así, ¿sí? La posición en un movimiento con velocidad constante. Y decimos que va a ser la posición inicial del ascensor, del piso del ascensor, ¿sí? Esta posición inicial del piso del ascensor, más la velocidad por el tiempo. Pongo solo velocidad y no pongo velocidad inicial porque decimos que es un movimiento con velocidad constante, entonces se va a mantener esta velocidad. Y esta era la ecuacióncita con una velocidad constante. Nos toca reemplazar ahora, ¿sí? Si reemplazamos va a ser I de t igual la posición inicial del piso del ascensor va a ser de 40 metros más la velocidad va a ser de 4 metros sobre segundo y el tiempo no lo sabemos, es lo que tenemos que calcular. Y ahí tenemos el tiempo. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a discriminar. Esto es
de la lámpara y esto es del ascensor. Perfecto. Ahora cuando tenemos estas dos cuestiones decimos, ¿cuándo va a ser el encuentro? Cuando estas dos alturas sean iguales. Esta de acá y esta de acá, las dos alturas sean la misma. Las dos posiciones sean igual. En ese momento va a ser el momento de encuentro. Y si estas dos posiciones son iguales, lo que representan esas posiciones van a ser lo mismo. Y ahí ponemos. El encuentro de estas dos cosas, de la lámpara y el ascensor, va a quedar como 40 metros más 4 metros sobre segundo por el tiempo, igual a 42,5 metros más 4 metros sobre segundos por el tiempo, menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por t al cuadrado. Si observamos en esta ecuación, tenemos términos que son semejantes, fíjense. ¿Sí? Aquí está la igualdad de la ecuación. Y los términos que son iguales en ambos miembros es este de 4 metros segundo al cuadrado por tiempo, 4 metros segundo al cuadrado por tiempo, lo anulamos. Bien. Trabajemos con la ecuación cuadrática, llevemos el 40 metros restando para allá, ¿sí? Me va a quedar esto 0, igual a 42,5 metros menos 40 metros, y me queda menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por t al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué lo hice de esta manera? Para que veamos y observemos, porque ya directamente podría haber despejado desde un principio el t al cuadrado. Pero lo hice así para que veamos que nos queda la misma ecuación. Si seguimos aquí, vamos a tener que 0 es igual a 2,5 metros menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por t al cuadrado. Si observan ustedes, esta ecuación que nos quedó del encuentro del ascensor con el piso, de la lámpara con el piso del ascensor, va a ser la misma que la que tomamos antes, tomando solamente la lámpara con el sistema de referencia dentro del ascensor. ¿Sí? Fíjense que es la misma. Por lo tanto, si es la misma ecuación, al final va a terminar siendo al mismo tiempo. ¿Sí? Ustedes deduzcan que ahí está la resolución la misma, y va a ser de 0,71 segundos. Y así nos quedó, y demostramos que el tiempo, en el inciso B, planteando un sistema de encuentro, nos va a dar el mismo tiempo. Muy bien, vamos al último inciso, dice, ¿a qué altura sobre la planta baja ocurre el choque de la lámpara con el piso del ascensor? Bien, y nos está planteando esta altura, ¿sí? ¿A qué altura con respecto a la lámpara? Bien, y ahí tenemos el tiempo y tenemos dos ecuaciones, ¿sí? Tenemos la ecuación de la posición de la planta baja, o sea, no de la planta baja, la posición del piso del ascensor, que es esta. Y también tenemos la posición de la lámpara. Y sabemos cuál es el tiempo en que choca el suelo. Por lo tanto, simplemente nos queda reemplazar en la ecuación el tiempo, ya sea en esta ecuación o sea en esta ecuación, el tiempo, y así encontraremos la posición en la que, o la altura en la que choca la lámpara contra el piso del ascensor, teniendo como referencia la planta baja. ¿Bien? Así que voy a tomar esta, ¿sí? Del piso del ascensor, y vamos a poner I de t igual 40 metros más 4 metros sobre segundo por el tiempo, que era 0,71 segundos. Si ustedes lo hacen más exacto y en vez de trabajar con este decimal trabajan con la fracción, le va a dar mucho más exacto. Pero bueno, aquí
tenemos este tiempo, lo voy a trabajar con ese tiempo. Y así nos va a quedar que va a ser 40 más 4 por 0,71. De esa manera nos queda 42,84. ¿Sí? Nos va a quedar que la posición en el tiempo 0,71 segundos va a ser igual a 42,84 metros. Y se nos anula aquí el segundo con el segundo, nos queda metros más metros, metros. Y así encontramos y resolvimos el ejercicio número 3. Nos vemos.